es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Activistas que apoyan a Nicolás Maduro y que se han tomado la embajada de Venezuela en Washington frenaron el desalojo ordenado por Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Trump ordenó la tarde de este lunes a los activistas que permanecen desde hace semanas en esta embajada venezolana que evacuaran el edificio a petición de los enviados en Washington del presidente interino Juan Guaidó. Ya entrada la noche, las autoridades forzaron la entrada de la sede diplomática. Sin embargo, la intermediación de los abogados de estos activistas hizo que minutos después los policías cerrasen la puerta y permitiesen a las personas permanecer en el edificio. Un buen día tengan todos en este 14 de mayo del 2019. Ruth del Salto los saluda como cada mañana aquí en el Canal de las Américas, dándoles la bienvenida y las noticias internacionales de actualidad. Inmediatamente a Carlos Poveda, él es abogado, uno de los abogados de Julian Assange, aquí en NTN 24. Bienvenido, gracias por estar con nosotros desde Ecuador. Muy buenos días, muchas gracias, muy gentil. Gracias por aceptar este llamado, hablando un poco de lo que ha salido de la Fiscalía sueca, que ha decidido hace 2 años, ya es historia, ¿no?, abandonar el caso contra el fundador de Wikileaks, porque en ese momento no podía seguir investigando, ya que Julian Assange estaba refugiado en la embajada ecuatoriana. Dadas las circunstancias ahora, a criterio suyo, ¿cómo lo ve? ¿Qué petición de extradición podría tener prioridad? ¿La de Suecia o la de Estados Unidos, que también quiere investigar a Assange por el presunto papel en la publicación de material militar y diplomático secreto en el año 2010? Bueno, yo creo que la Fiscalía sueca tuvo su tiempo para investigar y precisamente querían generar la extradición inicialmente para que él pueda declarar ante las autoridades suecas. Yo debo advertir de que en noviembre del año 2016 Assange sí declaró ante la fiscal sueca y la misma fiscalía desestimó los elementos porque no encontró motivo alguno para poder proseguir con su investigación. Ahora, el tema es de que se complica la extradición porque hay una extradición ya solicitada por Estados Unidos. Me imagino que Suecia también hará lo mismo y quien decide será el Reino Unido. Nosotros seguiremos defendiendo de que no es posible extradición a Estados Unidos. Este ya es un problema de las autoridades británicas y ellos tendrían que decidir. Claro, justamente son los británicos quienes van a determinar cuál de los casos tendría prioridad. Abogado, ¿cuál es la situación de Julian Assange actualmente? Está en una prisión en Reino Unido, cumpliendo algunos meses de detención por causas que han determinado ellos como haber violado ciertas restricciones que tenía el señor Assange. Sí, efectivamente fue condenado a 50 semanas de privación de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. Existe un aislamiento casi total, hay imposibilidad inclusive de restricción para las visitas legales inclusive. Permanece 23 horas privado de su libertad, apenas 1 hora de lo que me han informado tiene salida hacia el interior de la cárcel. Dentro del plazo de 65 días que dio la autoridad británica, tendrá que Estados Unidos fundamentar su pedido de extradición. Y en ese lapso también nosotros estableceremos los elementos de descargo que imposibilitan a nuestro criterio jurídico de que pueda ser extraditado a un tercer país donde puede imponerle pena de muerte o una condena de carácter perpetuo, sin perjuicio de que se le apliquen penas crueles, inhumanas y degradantes. Claro, y eso fue lo que dijo el gobierno de Lenín Moreno de Ecuador, que simplemente le quitaba el asilo, la nacionalidad, iba a estar detenido en Reino Unido, pero siempre y cuando no fuera un país donde se le vulneren los derechos humanos. La defensa de Assange, ¿cómo está preparándose en el caso de que Estados Unidos efectivamente logre el efecto de la extradición? Bueno, nosotros tenemos también determinadas advertencias de que no solamente es la causa que se está investigando, que sería una conspiración cibernética, sino que podrían aparecer otras causas adicionales. Porque la que se está investigando podría imponerse una sanción hasta 5 años de privación de libertad, pero las que pueden venir podrían también ser objeto de aplicación de la ley de enjuiciamiento militar allá en Estados Unidos, y eso implicaría la condena a una ejecución o a una condena de carácter perpetuo. Indudablemente el equipo de defensa legal en Inglaterra interpondrá todas las acciones. Nosotros también hemos solicitado a nivel del sistema interamericano, a través de medidas cautelares,
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos entendido también que hay una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre todo también la información ya ha sido trasladada a los relatores especiales de derechos de privacidad, de tortura y también al Comité de Derechos Humanos de Ginebra. ¿Cómo vive una persona que la palabra recurrente que se escucha en el transcurso de sus días es aislado? Se decía que así estaba en la Embajada de Ecuador en Reino Unido durante todo el lapso que estuvo ahí en calidad de aislado. Ahora usted lo ha dicho, está en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, también casi aislado. ¿Cómo vive una persona y cuáles son los efectos que usted ve en su cliente particular con respecto a un aislamiento? El hecho de no tener sociabilización con familiares, con amigos. Bueno, indudablemente hay un deterioro físico y de su salud también, pero tiene también un temperamento muy fuerte. Tiene esas ganas de luchar por la libertad de expresión. Él manifestó inclusive en la audiencia que se dio hace una semana aproximadamente de extradición, de que él niega cualquier tipo de cargo, de que él siempre será un defensor de la libertad de expresión y que para nuestro criterio es un ícono de libertad y sobre todo de lucha por los periodistas a nivel mundial. Tiene ese carácter, pero obviamente a nivel físico ya de antemano existe un deterioro. Ustedes mismos pudieron vislumbrar lamentablemente aquel 11 de abril en donde fue sacado por la fuerza por la policía británica. Vamos a agradecer. Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, nos ha hablado desde la capital ecuatoriana. Un buen día para usted, abogado. A usted, muy gentil, gracias. Hasta luego. Vamos a tratar lo que intentaron hacer las autoridades en la Unión Americana, en Washington, desalojar a los activistas que están a favor del madurismo, que desde hace algunas semanas permanecían apostados en la sede de la Embajada de Venezuela en Washington. 4 personas se resistieron a dejar esta sede diplomática. ¿Y cómo amanece este lugar? Se lo preguntamos inmediatamente a Emiliana Molina, desde la capital estadounidense. Emiliana, adelante. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así amanecen las instalaciones de la embajada a esta hora, bastante desalojadas. Las autoridades le pidieron a varios de los venezolanos que comenzaran a remover varias de las pancartas que estaban rodeando estos edificios. También los toldos que veíamos alrededor de toda la embajada y las carpas en donde estaban durmiendo los venezolanos para pedir el ingreso de más activistas a favor del madurismo a estas instalaciones que, según el Departamento de Estado y Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos por el gobierno interino de Juan Guaidó y también de Gustavo Tarre, el designado de la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos, pues le pertenece al gobierno interino de Juan Guaidó. Pues el día de ayer en la noche las autoridades, después de varios llamados pacíficos a los activistas a que salieran de esta embajada, entraron por la fuerza, dialogaron con ellos un rato, pero por medio de sus abogados, de esas 4 personas que quedan en las instalaciones, pues según los abogados, de ser desalojados estos activistas sería una violación a las leyes internacionales. Entonces, por el momento, de 50 activistas que iniciaron dentro de estas instalaciones, ahora solo quedan 4 de ellos. Los nombres que logramos confirmar son Kevin Sisi, Margaret Flowers, Adrian Pine y Keith, cuyo apellido no tenemos. 2 de ellos son de la organización Popular Resistance y 2 me cuentan que son independientes, pues hemos podido dialogar con ellos por medio de las ventanas. De hecho, ahí está Kevin en este momento asomándose por la ventana, creo que se acaba de meter una vez más. Pero vamos a hablar ahora con los venezolanos que están aquí todavía en las afueras de las instalaciones y que llevan día y noche no solo comiendo acá afuera, sino que también durmiendo y previniendo el acceso de otros activistas a estas instalaciones. Vamos a hablar con Kathy Caminero, que nos acompaña y que ha estado acá también durante varios días. Kathy, cuéntame cómo estás pasando el frío y también por qué sigues aquí afuera de tu embajada. Bueno, en realidad frío han sido muy pocos días. Tenemos 15 días aquí, pero creo que frío fueron máximo 4 días. El clima cooperó. Otros días de lluvia no estuvieron tan fáciles, pero igualito no nos íbamos a ir de aquí. Vinimos por la invasión de este grupo extremista y decidimos el primer momento que no nos íbamos hasta que lo sacaran. Y así terminamos acampando, cada vez se fueron sumando más a nuestra protesta, hicimos un campamento, ayer lo tuvimos que recoger apresuradamente en 2 horas para que el servicio secreto haga lo que tenga que hacer y aquí estamos esperando que lo saquen.
Katy, bueno, y ahora estas personas ya tienen la orden de desalojo en la embajada. ¿Cuál es tu mensaje para ellos, tú como venezolana, y que sabemos que los 4 que quedan ahí, pues ninguno de ellos es venezolano y que de hecho ya hoy se cumple el día número 35 desde que ingresaron a la embajada y que recientemente retiraron la bandera de la embajada y dijeron que se la entregaron a autoridades de la embajada, pero por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro? Bueno, lamentablemente ellos están con un gobierno que es ilegítimo, nosotros estamos del lado de la verdad. Nosotros estamos con el gobierno encargado, el gobierno que es reconocido internacionalmente. Una vez que Estados Unidos dice que reconoce a Carlos Vecchio y al embajador Tarre como nuestro gobierno interino, no hay más que decir. Ellos tienen que salir de ahí, quieran o no. Les dieron la oportunidad de salir voluntariamente, decidieron no hacerlo. Estamos esperando que las autoridades hagan lo que les toque hacer. Muchísimas y nosotros gracias. Celebrar la salida de ellos. Muchísimas gracias, Katy. Bueno, les quiero mostrar aquí a esta hora, estos son los venezolanos que quedan aún pendientes de las personas que están adentro de la embajada. Nosotros, por supuesto, vamos a mantenerlos informados durante el transcurso del día. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, muchas gracias. La voz de los venezolanos que están frente a la sede diplomática de su país en la capital estadounidense dicen que todavía hay 4 invasores ahí dentro de la sede diplomática, 50 han podido salir o han podido las autoridades en Estados Unidos poderlos sacar, desalojarlos. Gracias por ese reporte. Vamos a hablar ahora del sarampión que sigue amenazando en Nueva York. El Departamento de Salud ha decretado el cierre de 2 nuevas escuelas judías por no cumplir con la orden de no aceptar niños que no hayan sido inmunizados o vacunados contra la enfermedad. Esto debido al brote que afecta a la ciudad desde el pasado octubre y que ya acumula 423 casos. Alejandro, adelante con el reporte. Hola, feliz martes para todos. Como suele decirse coloquialmente, 0 iba 9 los centros educativos que han tenido que ser clausurados por las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York por incumplir las normativas de emergencia adoptadas con el objetivo de contener el peor brote de sarampión que haya afectado a la ciudad de Nueva York en las últimas décadas. En esta oportunidad, las autoridades sanitarias han expresado un nivel de preocupación adicional porque la escuela número 9, que ha tenido que ser cerrada, está ubicada en el condado de Queens, es decir, es la primera que ha tenido que ser clausurada fuera del distrito de Brooklyn, donde hasta el momento han sido reportados la mayoría de los casos de contagio con sarampión. A propósito de esta noticia, las autoridades sanitarias han precisado adicionalmente que la escuela de Queens, que ha sido cerrada, lo fue porque incumplió una normativa en particular, la de apartar de las aulas de clase a los niños que no cuentan con sus esquemas actualizados de vacunación, en particular los específicos en contra del sarampión. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de la ciudad de Nueva York reportan 498 casos de contagio confirmados con este peligroso virus. Por tanto, todavía no se considera que se esté ganando el paso al brote, sino que continúa activo. Es por esta razón que vuelven a pedirse a los padres de familia que tomen las acciones necesarias con el objetivo de evitar que más niños, sobre todo, caigan en manos o caigan presos por esta peligrosa enfermedad. Adicionalmente, este brote activo de sarampión sigue siendo todavía el peor que enfrenta a los Estados Unidos en las últimas décadas de historia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Pasamos inmediatamente a lo que es noticia en el mundo a esta hora. El régimen de Nicaragua y la oposición han pactado redactar los preacuerdos y su implementación que conducirían a la liberación de los denominados presos políticos. Según lo acordado en marzo pasado, la fecha límite para las liberaciones es el próximo 18 de mayo, o sea, ya mismo. La alianza opositora busca además que el gobierno de Ortega cumpla con el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas después de reprimir en las últimas semanas manifestaciones antigubernamentales. La crisis en Nicaragua estalló hace más de un año, ha dejado cientos de muertos. El excongresista estadounidense Anthony Weiner fue puesto en libertad, poniendo fin a una condena de 21 meses de prisión. El exlegislador había enviado mensajes sexualmente explícitos a una menor de 15 años de edad. Weiner fue puesto en libertad en febrero, pero se le exigió que viviera 3 meses en un centro de reinserción social. Al salir del recinto, compartió unas palabras con los medios de comunicación.
It's good to be out. Es bueno estar afuera. Espero volver con mi familia y recuperar el tiempo perdido. Look, Siento que estoy contento de volver con mi familia. Espero poder vivir una vida de integridad y servicio y me alegro de que este capítulo de mi vida haya quedado atrás. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera de una cirugía de cadera a la que fue sometido de urgencia después de que se cayera este lunes en su casa, en el estado de Georgia. 94 años de edad, Carter es el exmandatario más longevo de la historia de Estados Unidos. El actual presidente, Donald Trump, le deseó al demócrata una rápida recuperación. Las autoridades de Arabia Saudita han denunciado un ataque con drones contra 2 de sus estaciones de bombeo de petróleo. Este incidente ha provocado un incendio tras causar un daño limitado en una de las instalaciones. El ministro de Energía saudí aseguró que el ataque atenta contra la seguridad en el suministro energético mundial. Además, ha señalado como autoras a las milicias yemeníes, hutíes, apoyadas por Irán. La Asamblea Nacional en Venezuela ha amanecido militarizada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. El régimen de Maduro argumenta que están investigando la presencia de un supuesto artefacto explosivo. Hoy los diputados tienen sesión en la sede legislativa. Vamos a Caracas inmediatamente con el reporte junto a Oliver Fernández. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, aproximadamente desde las 6:30 de la mañana fue militarizado los alrededores del Parlamento venezolano. Y dentro de la Asamblea Nacional se encuentra un grupo de aproximadamente 15 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de la División contra Explosivos. Se ha dicho que pudiera haber un artefacto explosivo dentro del Parlamento. Esta es la segunda vez, Ruth, vale destacar, en lo que va de año que se recibe esta alarma. Recordemos que también esto ocurrió el pasado 5 de enero. También vale destacar que la asamblea el día de hoy pudiera quedar suspendida y uno de los puntos a tratar era precisamente la desaparición forzosa del primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Edgar Zambrano, así como también del diputado Gilbert Caro, que fue detenido el pasado 26 de abril. Los familiares, los abogados hasta ahora no saben dónde se encuentra el diputado Gilbert Caro. Tampoco se ha dado respuesta del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Recordemos que fue apresado el pasado miércoles en el partido Acción Democrática. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Llevamos 17 días consecutivos sin saber oficialmente el paradero del diputado Gilbert Caro. Desde que fue nuevamente detenido el pasado 26 de abril, ni los abogados ni los familiares de Gilbert Caro saben de su paradero. Presuntamente la aprehensión la realizó el SEBIN tras ser revocada su libertad por el Tribunal Sexto Militar de Carabobo. Sin embargo, en ese cuerpo policial no confirman su encarcelamiento. No hemos hablado con ninguna representación, sino con los funcionarios que se encuentran en el portón, en la parte de afuera, quienes niegan que él esté allí. Esta situación se repite en muchos casos. Recientemente fue detenido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. 4 días después de su aprehensión, aún no se sabe su estado de salud. Se conoce su lugar de reclusión porque fue llevado en grúa. Debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido Fuerte Tiuna, el helicoide, y no nos dan ninguna información sobre él. Una situación similar vivió la familia de Roberto Marrero. Su esposa pudo verlo tras 52 días de haber sido detenido por el SEBIN. El encuentro se dio este sábado y en este lapso no tuvieron mayor información sobre su situación. Denuncian que las desapariciones forzosas son una política del Estado. Las aplican en contra de presos políticos. Ya la Constitución establece que una vez aprendida la persona, el fiscal del Ministerio Público, dentro de las 48 horas siguientes, tiene que presentarlo ante su juez natural. Bueno, ustedes lo pueden ver en las policías municipales, en la DGCIN, en el SEBIN, en todo el país, que son presentados cuando ellos quieran. Además, denunciaron una nueva arremetida del régimen contra la Asamblea Nacional. Desde el pasado 30 de abril, cuando hubo el alzamiento de funcionarios de la Guardia Nacional, son 17 los diputados que están siendo detenidos o perseguidos. Hoy son 17 diputados que son perseguidos por el régimen, son 17 diputados que se le ha violado todo lo que es su procedimiento
todo lo que establece la Constitución. También fue denunciada la utilización de métodos de hostigamiento contra dirigentes políticos y sus familias. Cómo han marcado sus casas, cómo han perseguido a sus hijos en el colegio. Señalan que no es respetado ningún paso establecido en la normativa legal, ni la inmunidad parlamentaria, ni las decisiones de los jueces, tampoco la Constitución. Lo que pasa es que esto en la Constitución ya es letra muerta. No hay manera de hacerla cumplir. Ruth, hasta ahora ninguno de los empleados del Parlamento venezolano han podido ingresar, tampoco los diputados a la Asamblea Nacional y menos la prensa. Pero pudimos conocer extraoficialmente que los diputados a la Asamblea Nacional y también el presidente interino de Venezuela estarían evaluando sesionar esta tarde desde otro punto de la capital venezolana que hasta ahora no se ha informado. Es todo lo que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por tu reporte desde Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, ha restado importancia a la presencia de agentes del organismo de inteligencia del régimen de Maduro en las cercanías de la residencia del embajador de España en Caracas, donde justamente se encuentra en calidad de huésped el dirigente Leopoldo López. Ha dicho que mientras el SEBIN no entre a la fuerza a la sede diplomática, no pasa nada. En Madrid el reporte lo tiene Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes desde Madrid. Amigos televidentes, esta mañana compareció el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, para hablar sobre su candidatura al Parlamento Europeo representando al Partido Socialista. Borrell está como cabeza de lista y eso le asegura su ingreso a esa Cámara Comunitaria. En ese marco y considerando su rol de ministro, algunas preguntas abordaron otros temas. Josep Borrell consideró normal que la Embajada Española en Caracas esté rodeada de militares y policías, considerando que en el interior está un político opositor que huyó de su arresto domiciliario. Que fuera de la Embajada de España, habida cuenta que dentro está acogido a la hospitalidad del embajador, un destacado líder de la oposición, que además ha escapado de su arresto domiciliario, haya una vigilancia policial, pues me parece lo más normal de las cosas, ¿no? Me parece lógico que haya fuera de la embajada una presencia policial del régimen, ¿no? Sería raro que no la hubiera. Se sorprenderán ustedes de que haya policía boliviana a la puerta de la embajada española, ¿no? Mientras ya esté en la puerta no pasa nada. Amigos televidentes, además Borrell le restó importancia a la presencia de Juan Guaidó el domingo pasado en la Embajada Española en Caracas, pues aseguró que es parte de las reuniones que tiene su embajador en Venezuela. Ayer estuvo la embajada argentina, antes de ayer estuvo la embajada española, pues forma parte de los contactos que mantiene nuestro embajador con todos los actores políticos en presencia en este país. España quiere jugar un papel que permita impulsar la celebración de unas elecciones presidenciales y eso exige del embajador que está allí, pues con una cierta discrecionalidad, pues mantener los contactos que estime oportunos con todo el mundo, ¿no? Televidentes de la mañana, Josep Borrell no dudó en asegurar que se sentía decepcionado por el tipo de preguntas que le hacían, pues él pretendía hablar solo sobre el futuro de Europa en el marco de las próximas elecciones europeas de este 26 de mayo. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Una intensa agenda se ha desarrollado durante el primer día de la cumbre Concordia Américas 2019, que se ha llevado a cabo y se lleva a cabo en Bogotá, capital de Colombia, en la que NTN 24 es medio de comunicación aliado. Fueron discutidos temas de interés para la región, como el impacto del contrabando en la economía colombiana y las débiles medidas de Venezuela para contrarrestar este delito. Este panel fue liderado por la directora de Noticias RCN y NTN 24. El impacto del contrabando en la economía colombiana fue uno de los paneles magistrales de la Cumbre Concordia de las Américas. Se analizaron las consecuencias que genera Venezuela con su débil política comercial. Pero en el tema de seguridad regional, el papel de Venezuela como un lugar donde se lavan activos diariamente, ¿qué implicación tiene en este fenómeno del contrabando?
Venezuela es un estado fallido, es un estado títere del régimen cubano. Por 15 años se ha convertido en un paraíso del lavado de dinero, de organizaciones transnacionales de tráfico de drogas. Todo esto bajo la protección del régimen de Maduro y ahora en las manos de los militares, en asociación con los cubanos. Durante el panel, el presidente del Consejo Gremial alertó del microcontrabando de alimentos desde Ecuador. Uno ve que pasan ciudadanos de ambos países con pequeñas dosis, supuestamente de alimentos para su consumo personal, y lo que están haciendo es simplemente diluyendo estructuras criminales del contrabando y la policía no puede hacer nada. Desde el gobierno evidenciaron las falencias para luchar contra la corrupción y el contrabando. Mientras no tengamos sistemas de información robustos y que sean interoperables entre las distintas agencias del Estado, difícilmente vamos a poder combatir la corrupción. Los panelistas concordaron que el contrabando está ligado con el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. Juan Carlos Pinzón finalizó el panel pidiéndole a la Corte que se pronuncie ante la erradicación de cultivos ilícitos. Luego sería un mensaje respetuoso, con toda la consideración, a la Corte Constitucional, por favor, que se pronuncien para devolver ¿Qué herramientas? Específicamente la de la aspersión y otras. Hay que tener las herramientas. La aspersión con glifosato. La crisis política y humanitaria que vive Venezuela y los riesgos del populismo han sido otros de los focos en el primer día del Foro Concordia. Algunos expertos consideran que hoy la región enfrenta el flujo de migrantes más complejo y numeroso del mundo. Hoy va a ser el segundo y último día de encuentro. La crisis política y humanitaria de Venezuela fue tema central del panel moderado por José Manuel Acevedo, subdirector de Noticias RCN. Venezuela representa hoy la palanca, el punto que busca expandir este proyecto, cuya próxima víctima aspira a que sea Colombia y siga atacando al resto del hemisferio. El embajador Julio Borges habló sobre el riesgo que posturas populistas puedan llegar a Colombia. Ciertamente hay un proyecto que está por debajo, que tiene que ver con cómo destruir la democracia en Colombia, cómo destruir la gobernabilidad en Colombia, y eso es un proyecto muy bien calculado. El expresidente Álvaro Uribe pidió paciencia para que las gestiones diplomáticas tengan frutos. Hay que tener paciencia, darle tiempo al Grupo de Lima. Las sanciones económicas, ¿qué me preocupa a mí? Que no se resuelva rápidamente el tema y las sanciones económicas terminen no por acabar de demoler al régimen de Maduro, sino por causarle más sufrimiento al pueblo de Venezuela. Más temprano, el gobierno aseguró que Colombia vive hoy el flujo migratorio mixto más importante del mundo. Diario en la frontera la cruzan 45.000 personas. Es una de las fronteras más densas de América Latina. Lo que pasa es que esas 45.000 personas se devuelven 40.000 y pueden estarse quedando alrededor de 1.500 a 2.000 personas diarias de manera permanente en Colombia. El gobierno estima que 1.260.000 migrantes provenientes de Venezuela están hoy en el país. Hablamos ahora de la profesora Jamie Pachón, ciega de nacimiento. Con su bastón se enfrenta a las peligrosas calles de Bogotá. Se vale de su desarrollado oído para sortear los obstáculos, los andenes, aborda un bus para llegar a la escuela donde diariamente dicta clases de pedagogía. Esto es una nueva hazaña maestra de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es ciega de nacimiento y maestra desde hace 5 años. Vive en Arriendo, en el sur de Bogotá, frente a la siempre congestionada Avenida 1 de Mayo, donde inicia su hazaña para llegar a la escuela donde trabaja. Su oído le advierte algunos riesgos, pero no el de quienes no respetan semáforos. Lo que no ve, lo puede escuchar, lo puede oler, lo puede sentir y así sobrevivir. ¿Cómo sabes? Porque pasan los de acá, los de la derecha. Ajá. ¿Quiere decir? Que yo puedo cruzar. ¿Que está en verde? Sí. Con bastón explora las calles. Para ella los andenes están llenos de trampas mortales. Este andén es el más difícil para mí, por los obstáculos. Los carros, los volardos, las sillas, hay ciclovía. Yo tuve un accidente muy fuerte con un volardo. Sí, te pegaste. Me pegué en la rodilla y se me inflamó terrible, me sangró.
Casi todo lo puede hacer sola, pero al llegar a la avenida Villavicencio, el ruido del tráfico, el bullicio entre los peatones perturban su oído. Aquí tengo que cruzar, pero entonces aquí siempre pido ayuda para esta calle, porque este semáforo sí no lo conozco mucho. Y aquí cuando cruzo con alguien le pido el favor de que me ayude a coger el bus, porque esa es otra odisea. Siempre me toca buscar a alguien que me ayude a coger el bus en la mañana. Uy, acá es un lío eso, es lo más difícil. Porque pues la gente va de afán o te sienten y se corren. O pues yo les digo que si me ayudan a coger el bus y me dicen que sí, pero si pasa el de ellos primero, pues se tienen que ir. Después de 15 minutos y ya dentro del bus, su habilidad femenina para maquillarse sin espejo es la envidia de cualquier dama. Sí, les cuesta mucho si no se miran al espejo. Trabajó primero en San Cristóbal Sur y se ha caído 3 veces en alcantarillas de la ciudad. Cuando yo sentí ya estaba cayendo a la alcantarilla. Pero eso fue hasta chistoso porque como estaba llena de basura no me pasó nada. Y estaba en verano. Pero quedé toda me tocó alzar las manos para que un señor me jalara y yo poder salir. Por eso y con razón dice que si una persona ciega sale a las calles de Bogotá y regresa viva, es todo un milagro de Dios. Ya en su lugar de trabajo, la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori también se mueve como pez en el agua. Los alumnos de 9º grado, a quienes les enseña pedagogía, la esperan. Buenos días. Buenos días. Ella los conoce y los identifica por su voz. Por ejemplo, yo tengo que de cierta manera aprenderme la lista de memoria. Estos chicos que yo tengo este año, los tengo hasta este año, entonces estoy en el proceso de aprendérmeles la voz. Ella no ve sus caras, pero logra tocar sus espíritus. Yo creo que soy una de las pocas personas que puedo decir que disfruto mi trabajo, que me gusta mi trabajo. La luz que no tienen sus ojos la irradia con su vocación inquebrantable, con su sonrisa imborrable. ¿Tú me escuchas, chico, allá? Entonces, por favor. Con su hazaña maestra, Jamie Pachón, que está casada con otra persona invidente, nos enseña que en este mundo hay más ciegos que ella que no quieren ver lo que ella sí alcanza. ¡Te queremos, profe, te queremos! Interés internacional aquí en la mañana de NTN 24. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llegado a Rusia para hablar de la situación en Venezuela, donde Washington y Moscú mantienen posiciones enfrentadas. Pompeo ha discutido con el canciller ruso el apoyo del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro. En esta agenda también está el agravamiento de la crisis nuclear con Irán. Tras las conversaciones, Pompeo y Lavrov serán recibidos por el presidente ruso Vladimir Putin. Entendemos que ha habido una serie de sospechas y conceptos erróneos acumulados por ambas partes, pero ni ustedes ni nosotros estamos ganando nada con ello. Por el contrario, esta amargura mutua está aumentando los riesgos de seguridad para ustedes y para nosotros a causa de la alarma en toda la comunidad internacional. Creo que es hora de crear una nueva matriz más constructiva de percepción mutua. Estamos preparados para eso, en caso, por supuesto, de que nuestros socios estadounidenses también muestren interés recíproco. Los activistas que apoyan a Nicolás Maduro y que tomaron la embajada de Venezuela en Washington frenaron el desalojo ordenado por Estados Unidos. El gobierno de Trump ordenó la tarde de este lunes a los activistas que permanecen desde hace semanas en la embajada venezolana a que evacuaran de inmediato el edificio a petición de los enviados en Washington del presidente interino Juan Guaidó. Entrada la noche, las autoridades forzaron la entrada de la sede diplomática, lograron sacar a 50 personas aproximadamente, pero la intermediación de los abogados de 4 activistas hizo que los policías luego cerrasen la puerta y permitiesen a estas personas permanecer en el edificio. Por las tensiones con Irán, Washington estudia enviar hasta 120.000 soldados a Oriente Medio. El jefe en funciones del Pentágono, Patrick Shanahan, ha presentado la semana pasada un plan para este despliegue militar, según informó The New York Times. El presidente Trump había advertido al régimen iraní que sufriría mucho si actúa contra los intereses de Estados Unidos. Este es un momento de fuertes tensiones entre ambos países y de roces entre Teherán y sus vecinos en el Golfo Pérsico. El gobierno de China aseguró este martes que no debe subestimarse la capacidad y voluntad para defenderse en medio de las tensiones comerciales que tiene con Estados Unidos. Beijing ha recalcado que, aunque no desea una guerra comercial,
va a luchar hasta el final. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China justificó de esta manera la imposición de aranceles a bienes importados de Estados Unidos en respuesta a la última medida proteccionista adoptada por la administración de Donald Trump. China ha dicho repetidamente que los resolverán ningún problema y que iniciar una guerra comercial solo perjudicará a las dos partes y a otras en cuanto a las guerras comerciales. China no quiere pelear, pero no tiene miedo de hacerlo. Si alguien lleva la batalla a nuestra puerta, lucharemos hasta el final. Argentina cumple hoy el segundo de 2 días de luto nacional por la muerte del diputado oficialista Héctor Olivares. El legislador falleció el domingo debido a graves heridas que le causó un atentado el pasado 9 de mayo. Los restos del diputado van a ser trasladados hoy a su provincia natal de La Rioja para el funeral. El lunes se le rindió un homenaje al político en la sede del Congreso. Más de un centenar de agentes se están custodiando a esta hora áreas cercanas a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas. El despliegue se registró luego de que circulara en internet una denuncia de un presunto artefacto explosivo dentro del Palacio Legislativo. Hasta ahora, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Servicio de Inteligencia del régimen de Maduro presentes en este sitio no permiten el ingreso de diputados ni trabajadores legislativos a la sede del Parlamento. Tampoco han ofrecido información sobre la supuesta amenaza. En las últimas horas, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha rechazado la candidatura presidencial de Suri Ríos Sosa para los comicios del 16 de junio. Ella es hija del exdictador José Efraín Ríos Montt. El alto tribunal explicó que ha tomado esta decisión en base al artículo 186 de la Carta Magna. Ahí se prohíbe que los familiares de hasta 4º grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado Guatemala mediante golpes de Estado o azonadas militares aspiren a gobernar la nación. Homenaje nacional a 2 soldados franceses que han perdido la vida el pasado 10 de mayo en la operación que permitió rescatar a 4 rehenes en manos de un grupo terrorista en Burkina Faso. El presidente Emmanuel Macron asistió a este acto, les impuso a los militares a título póstumo las insignias de caballeros de la Legión de Honor. Ha ensalzado Macron el compromiso en la lucha contra el terrorismo. Esta mujer que ven en pantalla tiene 95 años, quiere convertirse en la próxima alcaldesa del municipio de Patones, ubicada al noreste de Madrid, que tiene poco más de 500 habitantes. María del Rosario, conocida como Charito, es la candidata de mayor edad en las elecciones municipales y autonómicas en España. Se van a realizar el próximo 26 de mayo. Tiene 4 hijos, 6 nietos y Charito promete darle una voz a todos los ancianos que residen en la localidad. ¿Por qué la política debe tener una edad promedio? María del Rosario, Charito, nacida en 1924, candidata por el partido Abuela por Patones. Gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Muchas gracias. Charito, ¿por qué a los 95 años decide usted ser candidata? Pues porque veo que la juventud no he conseguido que hagan algo de lo que a mí me gusta. Entonces, quizás sea un poco egoísta, pero yo pido y repido lo que más conviene para el turismo. Esto es un pueblo turístico y lo que más conviene es un parking. Fíjese qué sencillo, un parking. No pido otra cosa del otro mundo, porque viene tantísima gente que entonces, por ejemplo, viene usted a las 12 del mediodía y no puede aparcar. Tiene que darse vuelta como pueda y se marcha a otro sitio. Entonces eso es lamentable, que un pueblo no vea esa dificultad. Entonces, para mí, lo más principal es hacer un parking con lo más cómodo posible para que todo el turismo pueda venir con tranquilidad a ver este pueblo. Justamente a lo que se refiere, Charito, Patones, una población cercana a Madrid, todos los sábados más de 1000 coches o carros, autos, acuden a este pueblo para pasar el día, pero muchos tienen que regresar porque ni siquiera pueden poner su carro en un sitio adecuado y les ponen multas. Usted entonces, Charito, propone como medida estrella
un parking, como lo ha dicho, un aparcamiento. ¿Qué otras carencias tiene su pueblo o qué más? Porque leí aquí que usted quiere darle voz a las personas de la tercera edad. De hecho, en su lista hay personas también de mayor edad que están tratando de un poco dar una mejoría a esta población. Sí, sí, esto se llama un partido de las abuelas, abuelas de patones. Entonces no soy yo sola, a mí me han elegido por mayor, por la que más edad tengo, y entonces luego va a continuar con el tiempo las otras, que son más jóvenes, y creo que vamos a conseguir ese parking que es muy necesario para el pueblo. Y mire usted, solamente pagando por aparcar al día 3 euros, pues vamos a conseguir al año, si esto se lleva a fin, a hacerlo, 270.000. Pues 270.000 euros al año. Entonces, fíjese qué de cosas podemos hacer en el pueblo con ese dinero. Entonces, yo es lo que pretendo, a ver si lo consigo, porque parece que esta alcaldía, que son todos jóvenes, chicos jóvenes, pues no parece que tienen la fuerza para hacerlo, o para... No sé cómo explicarlo. María del Rosario. Y a ver si yo consigo algo. María del Rosario, justamente usted ha dicho, yo pertenezco a este partido Abuelas por Patones, y en una entrevista que usted ha dado dice, no voy a robar nada, ni un árbol. No. Profundicemos con esta expresión que usted ha hecho en una entrevista en un diario español. Sí, 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 le entiendo perfectamente. Mire usted, hay un jardinero en el pueblo que ha pedido permiso para plantar 12 árboles. La alcaldía le da permiso con la condición de que el alcalde no ponga de su dinero, de la alcaldía, el gasto de plantar esos árboles. Entonces, los señores que vivimos arriba nos han pedido para comprar los árboles, los hemos comprado, el jardinero con sus hombros y sus fuerzas ha llevado su abono, las cosas corrientes que hay para plantar un árbol, hacer el hoyo, el regarlo, y cuando ya los árboles están saliendo las hojas, ¿puede usted creer que es que no hay quien lo entienda esto? El mismo alcalde ha dicho que se corten los árboles, en el cual cortaron todos, menos el mío, que no lo he permitido. Charito, usted ha vivido una guerra civil. ¿Eso lo ve usted como para pasarlo? Claro. Usted, Charito, ha vivido una guerra civil en Europa, también en la Segunda Guerra Mundial, una dictadura, la transición en España. Y hace un momento dijo, pero es que la juventud no pone de su parte. ¿Cómo ve a los políticos en la actualidad, en el mundo entero? ¿Cuál es su visión? Bueno, del mundo entero, yo creo que todos los políticos lo que quieren tener es su sillón. Aunque tengan dinero cada uno, de su madre, de su abuelo, de su parentela, todos los políticos quieren tener más. Es razonable, porque yo también quiero tener más, pero no robo, claro, no robo a nadie. Y no voy a robar a nadie mientras yo tenga juicio. Entonces, ¿qué voy a decir de ellos? Pues bueno, si alguno de ellos tiene voluntad y nosotros no podemos hacer ese parking porque el ayuntamiento nuestro no tiene dinero, lo que quiero que algún político, ministros que tienen todos sus consejeros a la redonda, todo lo que quieren, todo fácil para ellos. Si alguien me atiende, por ejemplo, el Ministerio de Fomentos, el de Carretera, el de Minas, yo no sé, hasta el canal de Isabel II. Bueno, si todos ellos ponen un poquito, le aseguro usted que en 10 años el parking está hecho. ¿Eso no es una bendición del cielo?
que no se parezcan a los que cortan los árboles? María del Rosario, usted ya ha dicho todo. ¿Usted no lo ve eso más de un poco juicio, que es lo que considero yo que tendrán, que para eso son ministros? ¿Me oirá alguien? Ojalá, señora, ojalá me oigan y esto se lleve a buen fin. Brevemente, María del Rosario, usted lo ha dicho todo ya en esta entrevista, pero ¿qué decirle a las personas que piensan que las abuelas solo están para cuidar a los nietos? Es verdad. Cuando eres abuela, lo que quieres, abuela, cuídame este nieto, que tengo que trabajar, porque todos vosotros tenéis que trabajar tanto para poder conseguir alimentar a esos hijos, tener un poco de paz en casa, que eso es lo que falta mucho cuando tienes muchos hijos. Pues claro, abuela, cuídame, abuela, que no me han llegado para los zapatos para los niños, abuela, que tengo que pagar el colegio. Y a que se les asfixia y se les quita todo el dinero que tenga la abuela, porque la abuela quiere mucho a los nietos. Vamos a agradecer. María del Rosario Charito, de España, candidata a 95 años por el Partido de las Abuelas en una población llamada Patones. Gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Adiós, cielo. Muchas gracias. De una exposición en Alemania que recrea la vida y obras de Yoko Ono, la famosa viuda de John Lennon. Los asistentes pueden participar activamente de esta muestra. Nuestra corresponsal de la Deutsche Welle, María Luz Moraleda, tiene el reporte hasta ahora. María. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal, amigos televidentes de La Mañana? Un gusto saludarles. Aunque muchos ven en ella solamente a la viuda de John Lennon y la culpan incluso de romper el grupo de los Beatles, Yoko Ono ha sabido contar su propia historia. Y ahora podemos conocer más sobre su arte conceptual con la retrospectiva Peace is Power, la paz es poder, en el Museo de Bellas Artes de Leipzig. El tema que define su trabajo es el equilibrio de poder entre la paz y la guerra. Por ejemplo, una de las obras que más llama la atención cuando se visita es la instalación Exit, formada por ataúdes sobre los que crecen árboles limoneros. En muchas de ellas son los propios visitantes quienes, siguiendo las instrucciones de Yoko Ono, deben completar las obras. Algunas nos invitan a crear, por ejemplo, un nuevo cielo a través de un puzzle, a poner clavos sobre una cruz o a pintar las paredes con mensajes propios. La muestra incluye unas 70 obras de la artista japonesa. Entre ellas destaca también una instalación de video con testimonios de 80 mujeres en Sajonia que han sido víctimas de la violencia de género. Y es que esta exposición tiene muchos otros mensajes feministas de los años 60 y 70 que ahora siguen siendo de lo más actual. Se trata de la exhibición más completa de la obra de Yoko Ono en Alemania desde las retrospectivas de Frankfurt de hace 5 años. Estará abierta al público hasta el próximo 7 de julio. Desde el canal de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales, María Luz Moraleda. Gracias, María Luz, por tu reporte. Vamos aquí a despedir el programa La Mañana de NTN 24, dando paso al segundo día de Concordia, las Américas.